Bueno, continuando con el tema, muy buenas noches compañeros. En el punto 3, la radiación y conducción a través de ventanas. Como podemos observar, utilizamos la guía, ¿no?, que se mandó del formulario, en la cual para la radiación a través de ventanas podemos tomar ya sea el invierno, depende de su proyecto, o el verano, que es 1.7 unidades de caloría por centímetro cuadrado, que es la radiación del sol a través de la ventana, ¿no? Seguidamente, obviamente, para determinar la ecuación es esta, ¿no? Eso sería la ecuación para determinar a través de las ventanas, que sería la radiación por el área de la ventana. Seguidamente tengo los ocupantes del punto 4, que me dice, acá me dice, el cuerpo humano de los ocupantes disipa constantemente calor y humedad. La cantidad de calor depende del tipo de actividad, ¿no? De qué actividad estaría realizando el ser humano o los ocupantes, por ejemplo, al ingresar y sacar el producto. Sería un trabajo, ¿no? Un trabajo pesado, podríamos decirlo, ¿no? Y así sucesivamente. Y en el cual tenemos radiación, convección por conducción o por enfriamiento, que eso puede ser por respiración o transpiración. Seguidamente tenemos, para determinar el calor por los ocupantes se utiliza esta ecuación. Entonces, que calor desprendido podemos obtener por tablas, por el número de ocupantes y por la cantidad de horas que está trabajando, por ejemplo. Aquí el calor desprendido tenemos por tablas. Ustedes pueden observar acá la tabla que sería el calor desprendido total, mientras que aquí tenemos el calor desprendido sensible y latente. Es la sumatoria de estos, ¿no? Ustedes pueden observar la sumatoria de estos dos valores, sensible y latente. Entonces depende aquí qué actividad estaría realizando el ser humano. Entonces, obviamente ustedes lo ven, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el último dice trabajo pesado. Y por eso aquí 366 calorías por hora, ¿no? Así ustedes lo van a ir tomando los datos. El punto 5, ¿qué me quiere decir? Es la cantidad de calor absorbida por los motores eléctricos, podemos decir, o equipos eléctricos, ¿no? Que cada equipo o las luminarias o los motores siempre disipan calor, ¿no? En forma de calor. Entonces, en la cual lo que aquí sí tenemos que tomar en cuenta es las luminarias, ¿ya? Las luminarias que disipan calor, ¿no? Iluminación. A ver, con entonces, iluminación, sabemos muy bien que no tenemos hasta el momento la potencia del motor que vamos a utilizar, entonces no lo tomamos en cuenta hasta el momento, pero sí, si tuviera ventiladores, entonces tenemos que tomar la potencia del ventilador, así sucesivamente la potencia de la iluminación. Por el coeficiente de iluminación, el coeficiente de tolerancia y por una constante que es de 0.860 kilocalorías por hora por vatio, ¿no? Entonces, y el coeficiente de utilización es igual a la potencia que será utilizada dividida entre la potencia instalada, mientras que el coeficiente de tolerancia es 1.2 para fluorescentes y 1 para incandescentes o motores, ¿ya? El punto 6 dice infiltraciones. Acá tenemos infiltraciones de aire a través de puertas y ventanas, ¿no? Esta carga debido al aire del frío que es desplazado por el aire exterior a través de las grietas o las ventanas al abrir la puerta. Utilizamos la siguiente ecuación, ¿no? Que es esta. Entonces, ¿qué es BT? BT es el volumen total, mientras que C específico sería el calor específico y aquí la densidad del aire y la diferencia de temperaturas, ¿no? Como pueden observar acá. Calor específico de 0.24, la densidad del aire 1.2 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y la diferencia de temperaturas exterior e interior. Ahora, ¿cómo hago para determinar volumen 1? Aquí me vengo. B total es igual a B1. Por dos casos, hay que determinar eso por dos formas. ¿Ya? Aquí tenemos por la armadura de la madera. Entonces, podemos revisar, tenemos aquí 3 puntos. Y ustedes toman en cuenta cuáles de esos puntos podrían ser respecto a su proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá el primero dice alrededor de la armadura de la pared del
de la albañilería no revocada, dice, o sea que no existe revoque alrededor de la puerta, entonces yo voy a tomar este valor, sería de 0.74 metros cúbicos, a esto voy a multiplicar el perímetro de todas las grietas, ¿no? Sería el metro, ¿no? Obviamente la longitud, ¿no? Si acá es la armadura de la madera solamente, entonces voy a tomar ese dato, así sucesivamente, ¿ya? Y también eso sería B1. Para determinar B2 es por infiltración de la apertura de la puerta. Ustedes muy bien saben que al ingresar, sacar producto, siempre se abre la puerta. Entonces, en ese transcurso hay ingresa aire a la cámara frigorífica. Entonces, se obtiene de la siguiente relación. Aquí tenemos un cuadro de volumen de la habitación en metro cúbico. También tenemos la sustitución de aire, número de sustituciones de aire en 24 horas, ¿no? Que son aproximados. Acá tengo el volumen de las habitaciones, obviamente de los almacenes de cámara frigorífica. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es determinar el volumen y determinar aquí por esta tabla el número de sustituciones del aire en 24 horas. Vamos a aclarar mucho más eso en el problema o en el ejercicio, ¿no? Que vamos a realizar más adelante. Ventilación no lo estoy tomando en cuenta, pero si en algunos casos sí se tomaría en cuenta, en este caso no, porque es una cámara frigorífica de la carne en la cual estoy suponiendo que mi cámara frigorífica no tendrá ventilaciones, por esa razón no estoy tomando en cuenta. Y el punto 8 es la carga latente, que en muchos casos algunos proyectos he visto que no lo toman muy en cuenta, pero en este caso podríamos analizarlo de la siguiente manera. La ecuación a utilizar es esta, ¿no? Calor latente por el volumen total del mismo, del punto 6, y la densidad del aire de 1.2 kilogramos por metro cúbico, y la diferencia de las relaciones de humedad del aire exterior menos la relación de la humedad, que sería en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿no? Entonces el W subíndice I. Eso voy a dividirlo por 590, este es un factor, ¿no? En la cual acá está en kilogramos. Humedad condensada, quiere decir eso, ¿no? Entonces, eso sería la guía y prosigamos ya a resolver el ejercicio. A explicarles más que todo, ¿no? Cómo funciona o cómo está determinado los diferentes parámetros. Nos habíamos quedado en el punto 3. Tenemos la radiación a través de conducción a través de las ventanas, ¿no? Sabemos muy bien que tenemos 3 ventanas. Cada ventana era 1 metro por 2 metros, ¿no? Por 3 ventanas. Eso me daba 6 metros cúbicos, 6 metros cuadrados. Entonces yo tengo la radiación de verano. Estoy tomando en cuenta que la mayor radiación será en el verano y voy a determinar que 1.7 calorías por centímetro cuadrado por minuto voy a llevar a unidades de kilocalorías por hora por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que un metro cuadrado es igual al 100 cuadrado por centímetro cuadrado y una hora es igual a 60 minutos, ¿no? Y así podremos factorizar o simplificar, perdón, de la siguiente manera, ¿no? Minuto con minuto, bueno, ¿dónde sería? Con minuto, metro cuadrado, bueno, no sería metro, sería centímetro cuadrado por centímetro cuadrado. Se van a simplificar. Entonces aquí yo sé que aquí también se va a simplificar calorías con calorías y así me va a quedar en kilocalorías, ¿no? Que me va a dar de 1020 kilocalorías por hora por metro cuadrado, ¿no? Entonces voy a reemplazar este valor, que sea a través de es un valor a través de la radiación del sol a través de las ventanas y por el área de 6 metros cuadrados y por eso me va a dar igual a 6120 kilocalorías por hora, ¿no? Es un valor que obtiene a través de la radiación a través de las ventanas. Seguidamente tengo el punto 4 que es por ocupantes. La ecuación a utilizar es esta, ¿no? Que el calor desprendido yo he tomado que es de 366 kilocalorías por hora. Ese dato lo he obtenido por tablas que están en la guía en el punto 4. Estoy suponiendo que habrán 2 personas que trabajarán en una hora, ¿no?
Seguidamente eso me va a dar un valor de 732 kilocalorías hora que van a desprender el calor debido a los ocupantes. Seguidamente el punto 5 tengo el punto de equipos eléctricos en la cual la ecuación a utilizar determina el calor desprendido será lo siguiente, que es la potencia por el coeficiente de utilización y por el coeficiente de tolerancia y por un factor de 0.860 kilocalorías dividido entre vatios, ¿no? La potencia estoy asumiendo que es de 320 vatios. ¿Esto a cómo? O sea, suponiendo que es de 8 lámparas de 40 vatios cada uno y estoy tomando que el coeficiente de tolerancia es 1.2, sabiendo que son fluorescentes. Si son incandescentes serán 1, ¿no ve? Seguidamente, acá tengo el coeficiente de utilización. La potencia es que espero para utilizarse dividido entre la potencia total instalada, en la cual eso me va a salir un valor de 1. Entonces voy a reemplazar los valores en la ecuación y determinar el calor desprendido por los equipos, que me va a dar de 330.24 kilocalorías por hora. Seguidamente voy a pasar al punto 6, que es la infiltración de aire a través de las puertas abiertas o grietas. Primero, acá tenemos la ecuación a utilizar, ¿ya? Sería esta. Para determinar el volumen, es el volumen 1, aquí pueden observar, más el volumen B2, ¿no? Eso les había aplicado al principio en clase, bueno, no en la guía, ¿no? Entonces tengo el calor específico del aire aquí la densidad del aire y por la diferencia de temperaturas exterior menos interior. Exterior sería 18 grados centígrados la temperatura ambiente e interior sería de menos 20 la temperatura de almacenamiento, ¿no? Entonces, prosiguiendo. La armadura de la madera, estoy tomando en cuenta este punto que va a ser 0.56 metro cúbico por hora. A esto voy a multiplicarle por metros de grieta. Primeramente es por la armadura, ¿no? Por las grietas, ¿ya? Aquí yo tengo esta ecuación. Bueno, esta gráfica. Podemos ver cómo podemos acercarnos. Bueno, sabemos que aquí es 2 metros. Aquí en la mitad, al abrirse la puerta, también va a haber otros 2 metros de grieta. En este lado también va a haber otros 2 metros. Total van a ser 6 metros, ¿no ve? Y aquí arriba es de 1.5 y aquí 1.5. Total van a ser 3, ¿no ve? 3 metros. Esto me va a dar 9 metros de grieta que van a existir, en la cual voy a reemplazar aquí. O sea, también aquí, ¿no? Al reemplazar me va a dar un valor de B1 de 5.04 metro cúbico por hora. ¿Ya? Seguidamente, por infiltración a la apertura de las puertas. Sabemos que al ingresar o al sacar el producto, nosotros abrimos la puerta. Entonces, en ese momento va a ingresar una cantidad de aire. Obviamente va a haber una infiltración. Es por esa razón que tenemos que tomar. Lo primero es que tenemos que determinar el volumen de la cámara, o sea, el volumen interior de la cámara, que será de 70.4. Sabemos que es de longitud 8 metros, de alto de 2.2 y de ancho 4 metros. Eso me va a dar de 70.4 metro cúbico. Y yo con estos datos, el volumen de la cámara, me voy a esta tabla que está también en la guía, ¿ya? Al estar en la guía, ustedes pueden buscar o interpolar. Acá dice, a ver, ¿dónde estamos aquí? Volumen de la habitación en metro cúbico. Aquí, ¿no ve? En metro cúbico. Y aquí me dice, para 22.6 hay 20 sustituciones de aire en 24 horas. Tengo que determinar un factor. ¿Y cómo se determina? Acá yo tengo mi, a ver, con otro color tengo mi, como les digo, aquí tengo mi volumen de la cámara interior. Voy a ubicarle que se encuentra entre 22.6 y 85. Y voy a determinar el número de sustituciones en 24 horas, ¿no? Que eso va a ser 11.92, que lo hice
interpolando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al volumen de la cámara de 70.4 metros cúbicos, tengo que multiplicarle el factor de sustitución o el número de sustituciones en 24 horas. Ustedes muy bien saben, se nos de cuenta de que estamos trabajando los cálculos por cada hora, ¿no? Kilocalorías sobre hora. Entonces, así estamos trabajando. Pero como esta tabla está en 24 horas, tengo que yo dividirlo, este factor, sobre 24 horas. Así me va a dar para cada hora, ¿no? Y eso me va a dar de 35.02 metros cúbicos por hora. Entonces, ya tengo B1 y B2 y voy a sumarlo aquí. 35.02 más 5.04 metros cúbicos por hora. A esto voy a multiplicarlo, el calor específico de 0.24 y la densidad del aire de 1.2. Y por la diferencia de temperatura exterior menos interior, ¿no? Y eso me va a dar un valor de 438.42 kilocalorías por hora, el calor por infiltraciones. Seguidamente tengo el punto 7, les había dicho, en este caso la sustitución controlada del aire, ¿no? En la cual no estamos tomando en cuenta. O sea, esta cámara frigorífica no tendrá un ventilador, razón por la cual estamos obviando ese punto, ¿no? Seguidamente el punto 8 es la carga latente, que en algunos casos lo desprecian en algunos proyectos, ¿no? Pero esto se produce a través de la gente, aparatos de cocina, aire. Obviamente es un calor oculto que no se puede medir. Ustedes bien saben, esto se presenta en el cambio de estado, pero la temperatura se mantiene, ¿no? Cuando hay calor latente. Mientras que podemos determinar por la siguiente ecuación el volumen total, por la densidad del aire y por la diferencia de temperaturas, perdón, la diferencia de ábaco psicométrico, ¿no? Dividido entre 590. Tengo el factor de W sub 0, ábaco exterior de 9.5 y ábaco interior de 2. Son factores que se determinan por la carta psicométrica, ¿no? Entonces acá tengo el volumen total, había determinado de 35 más 0 o de 5 metros cúbicos por hora, y por la densidad del aire y por la diferencia de ábaco. Todo eso dividido entre 590 kilogramos, ¿no? Y así me va a simplificar kilogramo con kilogramo, metro cúbico, y me va a dar en kilocalorías por hora. Entonces eso me va a dar 0.94 kilocalorías, que no es mucho la diferencia, ¿no? A comparación de otros tipos de calores, este calor latente no es mucho a comparación, ¿no ve? Seguidamente, una vez llegados al punto 8, que lo que tengo que hacer es lo siguiente: cálculo de cargas totales. Es la suma de todas las cargas parciales. Recomendamos en este caso utilizar un software, ¿no? O sea, para sumar, ¿no? Para no equivocarnos en la suma. Tenemos aquí debido al producto, debido a las paredes, la transmisión de paredes, debido a los cristales, debido a los ocupantes, debido a equipos eléctricos, debido a las infiltraciones y debido a la carga latente. Ustedes pueden observar, todo eso tengo que sumar, y al sumar todos esos cálculos de cargas, voy a obtener de 239.589.03 kilocalorías por hora, ¿ya? Esa tengo que llevar, esa será mi capacidad de refrigeración, en la cual tengo que llevar a unidades de kilovatio. Sabemos que aquí una hora tiene igual a 3600 segundos, se simplifica, y un caloría es igual a 4,18 joules, ¿no? Y eso me va a dar de 278.19 kilojoules segundo. Y eso es lo mismo que 278.19 kilovatios. Seguidamente tengo lo siguiente: para determinar la temperatura de evaporación y condensación. Una vez que yo ya he determinado mi capacidad de refrigeración, en la cámara frigorífica lo tengo que hacer lo siguiente. Acá tengo, en este punto tengo la temperatura de almacenamiento de menos 20. De dato ya lo tengo eso. También he trabajado en este punto, que sería la temperatura de externa del ambiente, ¿no? De 18. O sea, yo ya he trabajado con estos valores mis cálculos de carga térmica.
Para determinar la temperatura de evaporación y temperatura de condensación, tengo que hacer lo siguiente. Para la temperatura de condensación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumarle entre 10 a 15 grados centígrados, en la cual en este caso yo estoy sumando más 15, ¿no? ¿Qué se le suma a esto? De acuerdo a la unidad condensadora o al equipo de o al condensador que vamos a seleccionar, ¿no? Estamos sumando en este caso de 15 grados centígrados, la cual me va a dar una temperatura de condensación de 33 grados centígrados, ¿ya? Seguidamente, para la temperatura de evaporación se la resta desde 6 a 10 grados centígrados. En este caso voy a restarle menos 6, me va a dar todo esto, al restarle me va a dar menos 26, ¿no? Eso sería la temperatura de evaporación. También de la misma manera esto se hace en función al equipo evaporador, ¿no? Seguidamente voy a tener lo siguiente, cálculo de potencia, y esto ya lo hacen ustedes. Tengo un problemita en la cual me dice, a ver, aquí podemos, una cámara frigorífica para la ciudad de La Paz, en el almacén de, bueno, sería en el lado de refrigeración, determinar la potencia del compresor sabiendo una capacidad de refrigeración calculada, que nosotros hemos hecho esto, de 278.19 kilovatios, utilizando como refrigerante el 134, si su temperatura de condensación es de 33 grados centígrados y la temperatura de evaporación de menos 26. Determinar la potencia del compresor, ¿no? Con esos datos. Tiene el diagrama de presión, entalpía y aquí el diagrama de Moller y ubican los puntos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Aquí, ¿no? Y al determinar los puntos, lo que hacen ustedes es ubicar la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación de 33 grados centígrados. Y eso sería por hoy, compañeros, y hasta aquí hemos avanzado y ustedes pueden determinar la potencia del compresor. Pero en sus proyectos la función es, una vez que hagan el cálculo de cargas, para determinar la capacidad de refrigeración, ustedes determinan la potencia del compresor, ¿no? Eso sería el proyecto más o menos para presentarme que va a ser para la práctica. Y esto sería por hoy y muchas gracias.